El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Hoy tendremos un episodio que me toca muy de cerca y me llega al fondo del corazón. Se trata de la historia de mi primo Vidal Pérez. Aunque no tenemos un nexo biológico que realmente nos una, hay un nexo mucho más fuerte, que es el del afecto, que une a nuestras familias desde hace muchísimo tiempo. Con él me comunicaré a través de este hilo sonoro para llegar a una de las islas más hermosas del mundo. Me refiero a la isla de Margarita, en Venezuela, pues allí vive Vidal. Estoy feliz de tenerte aquí, primo querido. Te doy la bienvenida a Tiempo Extra y te agradezco que aceptaras la invitación para que compartieras tu historia de superación. Gracias, mi querida prima Mausi. Para mí es un verdadero honor estar en tu espacio Tiempo Extra a fin de, pues, llegar a tu distinguida audiencia y hacerlos partícipes de este proceso que para mí ha significado también un tiempo extra y el que espero estar utilizando de la mejor manera posible. Gracias a todos los que nos acompañan y espero que disfruten de esta experiencia de vida que, bueno, ha significado para mí un renacer. Y estamos felices de tenerte aquí, Vidal, y de que ese renacimiento impacte y ayude también a otras personas que están deseosas de conocer tu historia. En el año 1989, en esa hermosa isla de Margarita, en una de sus playas, te ocurrió un accidente. Ese accidente condujo a una lesión medular incompleta, produjo una contusión muy fuerte en tu columna, en tu médula espinal, y el diagnóstico inicial, Vidal, fue una cuadriplegia. No habían los equipos diagnósticos en Margarita en ese momento, y una semana más tarde deciden trasladarte a Caracas junto a tu familia para hacer los estudios diagnósticos y para estabilizarte y también para darte algún tipo de pronóstico. ¿Cómo recuerdas, Vidal, esa etapa inicial allí en Caracas? Fueron momentos muy difíciles, estamos hablando, como bien mencionas, del año 89 y en donde en Margarita no existían los avances médicos necesarios como para dar un diagnóstico acertado, ¿no? Como bien mencionas, tuve una inmersión en una playa de la isla que pues había menos agua de la que suponía y me lancé de los hombros de un primo y me produjo esta lesión medular. Los sentires iniciales, ¿no?, de la lesión en un muchacho de 14 años suelen ser, en mi caso fueron muy confusos, no sabía qué me sucedía y evidentemente ante la falta de un diagnóstico claro, mi familia, que siempre, bueno, a lo largo del episodio la mencionaré muy a menudo porque si mi familia no hubiese salido adelante con tanta fuerza. En Caracas, afortunadamente logramos el diagnóstico inicial. El doctor Saihiro Yasawa, nunca se me va a olvidar su nombre, fue el que acertadamente dio con una lesión a nivel cervical de aplastamiento medular que me producía una cuadriplegia. En el momento fue total, pero a lo largo de los años y tras un proceso de rehabilitación que todavía continúo porque forma parte de mi vida, he logrado alcanzar ciertas habilidades que anteriormente no tenía y que actualmente me categorizan, digámoslo así, en una cuadriplegia parcial.
La lesión medular, para quienes nos están escuchando, se produce por una agresión o traumatismo a nivel de la médula espinal que va a comprometer de forma temporal o permanente las funciones motoras, sensitivas y autónomas del individuo. Estamos hablando de que inicialmente hay una fase de estabilización de esa lesión. Hay cirugías porque buscan, si existe una fractura, pues también estabilizarla, descomprimir la médula. Hay el uso de antiinflamatorios. Pero luego, Vidal, viene ese proceso de la rehabilitación, de decirle a ese jovencito de 14 años, esta es la realidad que tenemos, hay que esperar un poco que esa inflamación ceda, pero hay también que empezar con la fase de recuperación. ¿Cómo fue esa fase de recuperación, el apoyo de la familia, de los amigos? ¿Qué dijeron en el colegio? Imagínate, bueno, me traes a colación recuerdos que aunque están frescos en mi memoria, pocas veces los recuerdo o los vuelo, lo evoco de nuevo, ¿no? A ver, al principio, como te dije, la cuadriplegia fue total y en la medida en que fueron avanzando los tratamientos con antiinflamatorios, como bien dices, y algunos que otros en aquel momento se trataban con esteroides, no sé si ahorita todavía se hace, aproximadamente 2 meses posteriores al accidente, estamos hablando de febrero y estamos hablando de en el Hospital San Juan de Dios de Caracas, comienzo la recuperación, comienzo la rehabilitación con terapias funcionales. En el momento no se establecía una rehabilitación mayor y esas terapias funcionales de a poco fueron despertando algunos nervios en mi organismo que se manifestaron con el simple movimiento del dedo índice de la mano izquierda. De hecho, en mi condición es el lado de mi cuerpo que mejor se logró, digamos, desarrollar de alguna manera, aunque está comprometido, fue donde comencé a manifestar mis avances. Posteriormente, continúan los ejercicios de rehabilitación y empiezo a tener más fortaleza, a tomar cosas. Ya la naturaleza humana te obliga, ¿no? A siempre buscar salir adelante, sin importar la condición. En el momento, eh, algo muy anecdótico y que bueno, que viene a este momento de la conversación, es que a un niño, digamos a un adolescente o preadolescente de 14 años, es difícil introducirlo en ese diagnóstico de no poder caminar y yo hacía, en aquel momento recuerdo mucho, bromeaba al respecto, ¿no? Claro. Cuando uno ve las novelas que el protagonista sufre algún tipo de condición parecida, el momento traumático en el que se le da esa noticia, pues representa un momento álgido en la historia. En mi caso en particular, no fue tan así. Quizá los médicos de manera acertada supieron darme la noticia y sencillamente para ese momento yo debía superar limitaciones y que no me sabían decir qué tantas limitaciones ni qué tanto me iba a costar superar. Entonces, de alguna manera, eso me ayudó a tomármela, digamos, con expectativas, con responsabilidad, pero sin la premura de saber hasta dónde voy a llegar. Creo que ya eso era poco importante, era vivir el día a día, dar un paso a la vez y ver hasta dónde llegamos. Y esa energía tan importante que aporta la juventud, Vidal. Como tú mismo lo describes, un adolescente que tenía en su mente ideas, sueños, pero también mucha esperanza y esa energía, sí, joven, que digamos es un motor para la vida súper importante. Súper importante. Y así parte de tu pregunta también, bueno, el apoyo familiar y el apoyo de los amigos. Eso fue y todavía es una de mis mayores riquezas. Desde el comienzo de este proceso, mi familia siempre, siempre estuvo allí, particular y principalmente mi madre. Sí. Aquí llevo, pues, mm, todo para empezar desde la vida. Y a pesar de que ella en ese momento era una persona con digamos, con un nivel de conciencia X, hoy puedo decir, y ella misma me lo manifiesta, que mi accidente le ha servido para elevar ese nivel de conciencia.
En el momento era el apoyo de la familia a una situación médica trascendental, digamos, ¿no? Sí, Y siempre estuvieron allí, todos, mi padre, mis hermanos, mi mamá, mis primos, todo, todo. Y siempre procurándome la buena energía, la positividad, el siempre salir adelante. El apoyo familiar creo que es redundante decirlo, pero el apoyo familiar es sumamente importante para cualquier condición, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y mucho más en las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. El apoyo familiar es la base que va a permitir un impulso mayor para salir adelante, de la manera que sea, pero para salir adelante. Eso es lo único que yo tenía como meta, como fuese salir adelante. Y ellos siempre estuvieron ahí. Mis amigos, personas que de mi misma edad estuvieron en contacto con, en cercanía con una condición tan difícil y que no forma parte de la vida a esa edad. A esa edad uno está pendiente de salir adelante en los estudios, quizá de conocer el primer amor, es quizá cierto. de la fiesta, quizá de tantas cosas y nunca el hecho de tener un amigo cercano con una discapacidad. ¿Cómo lo trato? ¿Qué le digo? ¿Qué no Ujú, le digo? Entonces, yo te pongo en caso particular mío mismo, ¿no? Antes ujú. del accidente, antes del accidente, yo miraba a las personas con discapacidad con temor, porque no sabía cuál era su condición, no sabía si les hacía daño el hecho de estar cerca, no sabía muchas cosas, desconocimiento, ignorancia, me hacían verlo de una manera muy particular, ¿no? Y yo en mi fuero interno, solo, en meditación, que formó parte o forma parte de mi fortaleza, la meditación y el encontrar un sentido más espiritual a todas las cosas que nos suceden. Ahorita me pongo, hago reflexión al respecto, ¿no? Y justamente forma parte de mi objetivo de vida, desmitificar la figura de la persona con discapacidad. Yo siento que la sociedad ha avanzado mucho en ese sentido y ya lo tocaremos a lo largo del programa, pero ya no es igual. Ya Claro. gracias a las personas con discapacidad somos vistas de otra forma. Lamentablemente yo tuve que pasar ¿cómo te digo? Ponerme en este lugar de manera literal para poder entender y para poder concientizar Y todo yo, lo que... Y yo creo, Vidal, que ese temor es muy natural porque no queremos ser invasivos y lastimar la fragilidad de esa persona que también se está adaptando a una nueva condición de vida. Y tampoco queremos ser indiferentes. Entonces es como ubicarnos en un plano intermedio y educarnos. Es exactamente lo que estás diciendo. Preguntarle incluso a la persona, ¿te molesta si te acompaño? ¿Te molesta si te pregunto? ¿Necesitas ayuda? Quería retomar algo que mencionaste, Vidal, relacionado con tu búsqueda espiritual, porque yo creo que la espiritualidad es como un tanque y cada uno de nosotros llena ese tanque de diversas formas. Sí, Algunos tienen prácticas religiosas, otros sencillamente se van a tener contacto con la naturaleza, algunos practican la meditación, otros sencillamente se concentran en su respiración. Entonces, en tu caso, ¿cuál ha sido la principal fuente para llenar ese tanque espiritual? bueno, mi búsqueda espiritual comenzó casi inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, porque un muchacho de 14 años también está en un proceso de adaptación. Y ese adaptarse a la nueva realidad, a la nueva condición, implica de manera implícita buscar ese crecimiento espiritual. Yo comencé meditando, en aquel momento estaba muy de moda un libro que se llamaba Método Silva del Control Mental. Lo Comencé por recuerdo. allí Ujú. y hubo otros cuantos, ahorita no me viene a la memoria, pero comencé con ese, me pareció fundamental. Y a través de la meditación, fui encontrando digamos que esa base en donde sentar posteriormente otro tipo de conocimientos, quizá un poco más complejos que involucraban un conocimiento de las energías, del manejo de energía, del control de los chakras, de la visualización, la proyección, el encontrar la fortaleza espiritual.
mucho más reciente, y está muy de moda o digamos en boga, eh, autores como por ejemplo Deepak Chopra, autores como por ejemplo Mandino, me ayudaron mucho, y El poder de la hora de Eckhart Tolle. Sí, Lo último que me ha conmovido, digamos, porque hace una exposición de verdad clara, concisa, acerca de todas esas pequeñas cosas que llevamos en la complejidad de la espiritualidad de cada uno de nosotros y que nos ayuda a despertar. Todas esas literaturas y muchas otras que ahorita no me vienen a la mente porque lo que contiene este crecimiento o esta búsqueda, porque digamos que decir este crecimiento para mí es jactancioso, ¿no? Porque todavía hablar de crecimiento, digamos que mientras más aprendo, menos sé, y nada, seguimos adelante, es un proceso continuo y todavía forma parte de mi fortalecimiento espiritual el reconocerme ante situaciones que muchas veces uno da por sentado, que las entiende, las concientiza, pero no, o sea, la vida siempre se encarga de ponerte esa pequeña píldora para saber si de verdad ya entiendes lo que significa para ti. en realidad percibimos las cosas como somos y no como son, Vidal. Entonces, allí está el asumir la responsabilidad de lo que nos ha sucedido con cierta coherencia entre los pensamientos, las acciones y las emociones. Y yo creo que tú has tomado un camino muy práctico, que es que has buscado ciertas respuestas a no solo a lo que te sucedió, al accidente como tal, sino a todo lo que se ha venido derivando de ese acontecimiento, que por supuesto ha impactado tu vida de diferentes maneras. También has logrado sobreponerte a lo que es la parte académica, el reto que implica trabajar, porque tú trabajas. Lograste completar tu escolaridad con el apoyo de tu familia y de tus amigos, todo lo que ya habías mencionado. Y eso es algo que no todo el mundo logra, Vidal. Y nosotros que te queremos tanto, estamos súper orgullosos de ti por muchas cosas, pero también por eso, porque vemos como tu inserción en la normalidad ha sido como una prioridad en tu vida y eres ejemplo para muchas personas. Una cosa que te quería preguntar en relación a tomar ese camino de la normalidad, a tener independencia, adaptarte, a seguir con tu vida, es un poco el papel que ha jugado la sobreprotección de los que te queremos. En este punto entra la familia, entra los amigos, entra también tu pareja. ¿Hasta qué punto tú consideras que es una ayuda o es un impedimento ese nivel de sobreprotección de los que te rodean? Mira, siento que la sobreprotección es algo natural, ¿no? Evidentemente, cuando uno quiere a alguien, uno no quiere que le pase nada malo. Y cuando esa persona uno la siente vulnerable, la sobreprotección se exacerba, ¿no? En el caso de mi familia, evidentemente, esa sobreprotección existió, pero que gracias al universo, digámoslo así, fueron entendiendo que la sobreprotección no me iba a favorecer. Y aun cuando prevalecía siempre el hecho de cuidado, poco a poco se dieron cuenta que si no me permitían experimentar, explorar hasta dónde son mis límites, nunca iba a conocer y nunca iba a romper con ellos, nunca iba a alcanzar un poco más allá, retomar mi cotidianidad. Comenzó desde mirar cómo la vida continuaba, porque evidentemente ya estamos hablando de unos, un año posterior al accidente, en donde ya el proceso de rehabilitación estaba encaminado, hacía ejercicio todos los días, era mi trabajo básicamente, y la vida continuaba a mi alrededor. Mi hermano Carlos se Ujú. fue a la universidad y mi hermana continuaba pues su bachillerato y yo hacía ejercicios. Entonces, por supuesto, sentía que hacía por mí desde un punto de vista, pero desde otro dejaba que se fuese diluyendo el tiempo y mi crecimiento intelectual se quedaba ahí y yo no quería eso. Yo sabía que para salir adelante en la vida uno tiene que formarse, uno tiene que aprender algo.
no Claro. necesariamente en un nivel ultra, pero sí formarse y asumir la vida en el camino en el que tú te sientas bien desarrollado, pero con responsabilidad, y la formación es fundamental. Entonces, decido continuar con mi proceso educativo, que en el momento del accidente quedó en tercer año de bachillerato, y de ahí por libre escolaridad saqué mi bachillerato, y posteriormente por las mismas cosas de la vida estuve en contacto con la metodología de investigación, y comenzando desde los niveles más bajos, aprendí a eso. Realmente esa es mi trabajo. Tu área fuerte, sí. Sí, y entonces, claro, eso me permitió muchas cosas. Ya cuando a uno se le abre un campo laboral, del sentirte útil en la sociedad, eso para mí fue un punto de inflexión. Ya sabía, ya sentía que tenía un lugar, sentía que podía desde ese pequeño rincón contribuir. Y a partir de allí, pues mi formación ha sido continua. Eh, He tenido muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones, sabiendo que ayudo a la conformación de un sistema educativo, digamos, de mayor calidad, independientemente de los procesos ideológicos, políticos y educativos que sucedan en cualquier contexto. Uno tiene el deber de contribuir en tu área. Y eso me llamó desde un principio a seguir adelante formándome, a seguir adelante alcanzando nuevos objetivos, y que todavía me falta mucho por hacer, lamentablemente por circunstancias, ¿no? De contextos, eh, las herramientas no llegan tan fáciles como en otros contextos, pero Sí. es la realidad en la que estamos, es en la realidad en que nos toca salir adelante, y bueno, nada, el compromiso está, y aquí estoy para seguir adelante y seguir alcanzando y seguir. Entonces, para cerrar un poquito la idea, la sobreprotección es algo natural, es algo que hay que mirar no con desprecio, porque hasta cierto punto es hasta un acto de amor, pero que las personas que tengan a su lado una persona con alguna condición de cualquier índole, física, intelectual, entiendan que no con tanto ahínco, hay que dejar, es como el niño que empieza a caminar, tiene que haber un momento que las manos se sueltan, porque si no, no aprende. Sí. Y en ese nivel de independencia, vas descubriendo nuevos retos, te vas adaptando, Vidal, y también vas solicitando ayuda, porque es muy importante que siempre te rodees por ese entorno que te hace sentir seguro, y se va dando como una especie de cooperación, donde tú vas diciendo, hasta aquí son mis límites, aquí realmente necesito que me asistan, pero tú también vas explorando nuevas áreas y te vas sintiendo más cómodo dentro de la nueva realidad. Sin embargo, Vidal, tú hablabas mucho ahorita del contexto, y estás en Venezuela, estás en la isla de Margarita, y sabemos también que tú tienes una función como activista en tu comunidad buscando mayor inclusión, que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, haciendo visible estos temas, porque claro que son minoría, pero son también una minoría que merece respeto, que merece consideración, que merece oportunidades, y que, como tú bien lo acabas de decir, pueden ofrecerle a su entorno mucho. Entonces, cuando nos planteamos el tema de las barreras que aún existen, no solo en Venezuela, en toda Latinoamérica y en el mundo, digámoslo así, pero yo lo quiero enfocar contigo en nuestros países, ¿no? Especialmente en Latinoamérica y en Venezuela. ¿Cuáles son esas barreras que debemos derribar para que tengamos una inclusión que no sea forzada, sino una inclusión natural, y que las personas con discapacidad se sientan más cómodas en su ambiente laboral, o ya sea a nivel académico, si están aún asistiendo a las aulas en el colegio o en la universidad? ¿Cómo lo ves tú, el tema de las barreras? A ver, el tema de la inclusión, bueno, es un tema también bastante complejo, pero vamos a tratar de yo darte mi punto de vista. Es verdad, en el momento en el que uno se halla en una condición de discapacidad y trata pues de salir adelante, uno se da cuenta que no las condiciones no están dadas en tantos ámbitos necesarios para que la inclusión sea una realidad. Entonces uno se empieza a sentir marginado, uno se empieza a sentir como que quiere pero no puede porque las condiciones no están dadas.
uno no se hace consciente en el caso, todo esto lo digo en el caso muy personal, uno no se hace consciente hasta que sale de su contexto y explora un poquito más allá, donde la sociedad ha entendido que a pesar de ser una minoría, las personas con discapacidad muchas veces, incluso en estudios se ha comprobado, muchas veces aportan un mayor beneficio a las empresas que los contratan que las mismas personas, digamos, regulares, por el hecho de sentir un compromiso mayor, por tener un compromiso mucho más arraigado. Ujú. Entonces, al encontrarme eso en otras latitudes y regreso a mi contexto, me encuentro con que la inclusión es más una bandera política, es más un texto, es letra muerta, son requisitos que se llenan por parte del Estado, pero que realmente no se materializan y que muchas personas con discapacidad todavía que tienen ganas de aportar no logran hacerlo porque no encuentran las condiciones. Entonces, por lo menos en mi contexto, vivo en Venezuela pues muchos de los que conocen de la situación saben que mucho ha sido proselitismo político y ha sido enarbolar leyes que no se cumplen y que mi papel en este contexto está en que se materialice esa ley, esa letra, que sea, que se lleve a la práctica, más que sea solamente enunciado. Hablabas de la inclusión forzada y como todo lo forzado, nada es bueno cuando se hace a juro. Entonces de nada vale uno imponer la inclusión cuando no se tienen las condiciones. Y justamente creo que mi papel en este ámbito de la vida es tratar de que esas condiciones cada vez sean más, se materialicen más, de mejor manera, adaptados al contexto, porque no puede ser que todo sea igual en todo el mundo. Ojalá y tomemos como patrones a seguir ejemplos de verdad, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera? Ejemplos exitosos, ¿no? Para uno adaptar todos esos modelos. Pero bueno, uno hace lo que puede en el Sí, contexto en el que se desarrolla y con las herramientas que tienes a mano, hacer que esas condiciones, esas barreras de accesibilidad, yo siento que la mayor barrera está en nuestra mentalidad, está en nuestra forma de pensar. Siento que cambiando eso, no hay barrera que no se pueda superar. es O así. sea, ya eso suena un poquito a cliché, pero es la realidad. O sea, si en la mente de todos, hablemos, personas con discapacidad y personas regulares que no tienen ninguna capacidad, pero que están en puestos en donde ellos pueden hacer el cambio y que por intereses que por lo general son intereses monetarios, no se llevan a la realidad, no se hacen llegar a las personas con discapacidad. Eso es para mí un acto criminal, es un acto de pensar en un contexto global, sino en Es la cierto. individualidad, en el egoísmo de cada uno de nosotros. Y creo que eso es la barrera más difícil que hay que romper, porque dinero, recursos, hay, pero si tú no tienes la voluntad real de que eso se materialice, no se hace. Entonces, creo que mi principal aporte en esta cruzada, llamémoslo así, es justamente desmitificar la persona, la figura de la persona con discapacidad como un peso para la sociedad, como una deuda que tenemos. Sí, es una deuda que tenemos, pero ya dejemos de verlo así y hagámoslo real, que no es más que romper esas barreras, Ujú. tener realmente las ganas de incluir a personas que son valiosas desde todo punto de vista y que en cualquier ámbito, por más pequeño que sea, son capaces de contribuir para que la sociedad salga arriba. Entonces, si la sociedad necesita de personas que quieran un progreso, ¿por qué las personas con discapacidad no se les mete en esa lista? No es nada más disfrutar o tener conocimientos extraordinarios en algún área. Las personas con discapacidad aportamos desde todas las áreas posibles, somos capaces en todo lo que podamos. Obviamente, hay limitaciones físicas, hay limitaciones intelectuales, pero siempre hay un abanico, siempre hay una posibilidad de contribuir en algo. Entonces, es un deber que tenemos como mundo globalizado, es un deber que tenemos de incluirnos a todos, a todos. Ahorita que hay tanta en boga la diversidad y la inclusión de minorías,
Siento que en parte el mundo es hipócrita Sí. al incluir minorías que, bueno, obviamente gritan, quieren a gritos que se les a veces de manera, digo yo, como subversiva, ¿no? Ujú. Ya están cansadas de que sea un mírenme, Sí. mírenme, mírenme, y ya explotan para que los miren de verdad. Las personas con discapacidad tenemos también esa necesidad, pero creo que ya es el momento de que asumamos posiciones de poder de alguna manera, aquellos que tienen la posibilidad de ser parte protagónica dentro de sus sociedades, tienen el deber de hacerlo. Y siento que es la única manera en que vamos a lograr esa concientización por parte de quienes no tienen a las personas con discapacidad como un recurso valioso para la sociedad. Nosotros mismos, ser ese recurso y darles a entender que estamos ahí no para nosotros, estamos para todos. Estamos para todos. Es valiosísimo ese mensaje, Vidal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que flexibilizar los esquemas de nuestra mente para que así, en conjunto, podamos flexibilizar nuestra sociedad. Yo estoy demasiado feliz por esa reflexión porque creo que sí, que las barreras están principalmente en nuestra mente, en esa ausencia de sentido común, y deseo que ese mensaje pues llegue a muchas personas a través de este episodio. Amén. Fíjate, Vidal, cuando miras en retrospectiva todos estos años luego del accidente, si yo te pregunto qué ha sido lo más gratificante de este tiempo extra, ¿qué pondrías tú ahora sobre la mesa? Es complejo. Nunca hubiese, o sea, para mí habría sido imposible, o es imposible decirte cómo habría sido mi futuro si no hubiese tenido el accidente. Por tanto, pues, siempre es subjetivo. Pero sin lugar a dudas me queda adentro la sensación de que sin mi condición yo no hubiese visto el mundo como lo veo ahora. Sin mi condición no hubiese tenido la sensibilidad de mirar un poquito más allá de las apariencias. No sé si evidentemente estoy elucubrando un futuro incierto, ¿no? Que hubiese tenido si no hubiese tenido el accidente, Sí. pero basándome en lo que ahorita manejo, basándome en lo que ahorita forma parte de mi riqueza interior, sin lugar a dudas que haber tenido esta condición y haber tenido la oportunidad de mirar un poquito más allá de lo evidente, para mí ha sido la mayor riqueza del mundo. Al punto de que, y quizás pocas personas lo entenderán, al punto de que si me dieran la oportunidad de decidir, yo habría decidido este mismo camino. Gracias por esas palabras tan hermosas que le dan cierre al episodio, Vidal. Bueno, yo, primo querido, no tengo cómo agradecerte en realidad que te hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros, para dar este aporte a nuestra audiencia que está siempre deseosa de escuchar estas historias, de aprender, de crecer. Y bueno, lo que puedo desear para tu vida, lo sabes, te lo repito, es lo mejor, lo más maravilloso de este mundo porque te lo mereces. Y a todos los que nos acompañaron hasta este punto del episodio, muchísimas gracias y bueno, deseosos de que continuemos en contacto, de que se suscriban al canal y de que esta cuenta y este podcast siga creciendo porque es para todos. Gracias, Vidal. Gracias, mi querida prima. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias a la audiencia por la oportunidad de permitirme llegar hasta ellos. Espero éxitos, que continúen creciendo el canal, que continúe creciendo el podcast y que continúes haciéndonos llegar hasta nuestra conciencia el verdadero sentido de vivir un tiempo extra. Bellas palabras. Muchísimas gracias a todos y bueno, será hasta un próximo episodio. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com.
Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio, deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.